Eh, Hola estudiantes, hoy tenemos un problema sobre trigonometría. Este problema en realidad hay que aplicar las razones trigonométricas como tan, cos, sen, las tres razones trigonométricas que ustedes vienen trabajando en secundaria. Vamos a leer el problema. Aquí me di cuenta que hay bueno, creo que no hay errores. Vamos a leer, dice. El ángulo de depresión determinado desde una torre de observación hasta un auto es de 30 grados. Si la altura de la torre es 35 metros, ¿cuál es la distancia aproximada en metros del auto a la base de la torre? Utilice las razones trigonométricas para resolver este problema. Si ustedes observan acá, aquí tenemos la torre que mide 35 metros y el ángulo ya lo colocan donde debe de ir y tenemos que hay que averiguar la distancia de la torre al automóvil que ahí se encuentra. Esa es la distancia, por eso aquí les coloqué. Entonces, pueden leer el problema. Si no entienden algo, la figura se los va a aclarar. Ok, si ustedes observan, entre la torre y la distancia, se forma acá, vamos a apuntarlo, se forma acá un ángulo de 90 grados. Siempre va a ocurrir eso. Un edificio siempre va a estar, se supone, ¿verdad?, a 90 grados. Solo la torre de Pisa en Italia tiene una inclinación, pero esta torre no es esa. Más bien esto parece un faro, pero bueno, no importa. Ok, tenemos el 90 grados y cuando nos colocamos el ángulo de 90 grados, podemos aplicar las tres razones trigonométricas. Hay que averiguar, tenemos el ángulo acá. Hay que averiguar qué nos está dando la figura. Nos está dando la altura y nos piden la distancia entre la torre y el carro. Entonces, observemos que 30 grados está aquí. De frente al ángulo o de forma opuesta al ángulo, se encuentra, ¿qué se encuentra? 35 metros, ¿verdad? Se encuentra 35 metros. A esto le llamamos, cuando se coloca de frente al ángulo, a esto le llamamos cateto opuesto, ¿verdad? Le llamamos cateto opuesto. A este le llamamos cateto opuesto y el 30 está aquí. Abajo del 30 se encuentra la X. A este le llamamos cateto adyacente. Creo que se escribe así. Si no, ahí me corrigen, ¿verdad? De la escritura. Ahora, este está de frente, a este se le llama cateto opuesto. ¿Cómo se le va a llamar a este? No me están preguntando por esta línea de inclinación, no me están preguntando, pero a esto se le llamaría hipotenusa. Se le llamaría hipotenusa, pero no me están preguntando por la hipotenusa, me están preguntando por la distancia. Entonces, necesitamos averiguar el cateto adyacente. Ahora, recordemos, voy a hacerme de este lado. Recordemos que se forma, la C es cateto y la O es opuesto. Estoy abreviando las palabras. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ustedes se acuerdan que se forman con el cateto opuesto y el cateto adyacente? Si no se acuerdan, hagamos el recordatorio, ¿verdad? Sen del ángulo, digamos que sen del ángulo A era cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cos, ya esto ya lo habíamos visto. Cos, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tan del ángulo A, digámoslo así, para ponerle un nombre, ángulo, es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Lo ven? Aquí tenemos las tres razones trigonométricas y su relación entre los catetos y el ángulo. Ok. Cateto opuesto, hipotenusa, sen. Cateto adyacente, hipotenusa, cos. Cateto opuesto y adyacente es tan. Entonces, aquí nos están colocando entonces, que sería este, ¿verdad? Correcto. Sería ese. Ok, entonces aquí vamos a aplicar el tan.
¿Por qué el tan? Porque eso es lo que nos dio. Si recordamos estas tres razones trigonométricas, el tan es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso es lo que nos están proporcionando, el cateto opuesto, que es 35 metros, y la X, que es cateto adyacente. Entonces aquí, dentro del paréntesis, colocamos el ángulo, el único ángulo que nos van a dar, es decir, 30 grados. 30 grados. Ahora sí, ¿cuánto mide el cateto opuesto? El cateto opuesto mide 35. Entonces vamos a quitar el cateto opuesto y vamos a colocar los 35 grados. Los 35 metros, ya 30 grados es el ángulo. Los 30 metros lo colocamos arriba y viene la parte más fácil. ¿Qué es la parte más fácil? Aquí se puede aplicar cualquier regla, la regla de 3, utilizar para resolver una ecuación, pero solo basta hacer dos movimientos para poder llegar casi a la respuesta. Sería el CA pasa donde está el tan de 30 y el tan de 30 pasa donde está el cateto adyacente. ¿Por qué se quita esto de aquí abajo? Porque no tenemos cuánto mide el cateto adyacente. Entonces hacemos ese movimiento CA cateto adyacente, y aquí se me olvidó decirles, podemos poner el cateto adyacente o podemos colocar la letra X, que es lo mismo. Entonces aquí tenemos entonces 35 sobre tan de 30. Alguien por favor que saque la calculadora y me ayude, porfa. ¿Cuánto da eso? 35 dividido entre tan de 30. Esa sería la operación que nos da el resultado. ¿Alguien trajo calculadora? Ok, vamos a hacerlo. 35 dividida entre tan del ángulo de 30 grados, cerramos paréntesis, le damos igual y nos da, vamos a ver. Y nos da, nos da esto. Voy a ponerlo porque la calculadora me está dando este resultado. Ok, si lo ponemos así, la respuesta sería exacta. Si lo sacamos, si la calculadora nos da en decimales, podemos colocar una aproximación. Lo que nos da cuando nos da la respuesta en decimales es una aproximación de la respuesta. Si podemos dar la respuesta así, no hay ningún problema. Entonces, hay que poner la respuesta. ¿Qué es lo que van a poner ustedes en la respuesta? Bueno, leamos la pregunta porque ahí sacamos la respuesta. Dice la pregunta, ¿cuál es la distancia aproximada en metros del aula a la base, del auto a la base de la torre? Entonces vamos a escribir la distancia aproximada es, y colocamos 35 raíz de 3. No voy a colocar los decimales, pero si alguno le da la respuesta en decimales, puede hacer un redondeo. En el segundo decimal aplica el redondeo, o en el tercero, no hay ningún problema, y pone la respuesta en decimales. Yo igual voy a pasarla a decimales y espero que hagan bien, apliquen la regla del redondeo, ¿verdad? En el segundo o tercer decimal. Y si no, le dan la respuesta como les dé la calculadora. Si le da 35 raíz de 3, colocan esa respuesta. Este sería el primer ejercicio. Empiezo primero con los ejercicios de razones trigonométricas.